Primera disciplina a exponer. Balística forense. En primer concepto vamos a empezar con el concepto de lo que es la balística forense. Ok, la balística forense es la rama de la criminalística que se encarga del estudio de las armas de fuego, de los fenómenos en el momento de disparo, de los casquillos percutidos, de los proyectiles disparados, de la trayectoria de estos mismos y de los efectos que producen. Ahora, para poder dar mejor con este concepto, vamos a separar lo que son las palabras claves de esta definición. En primer punto tenemos lo que son armas de fuego. Armas de fuego son instrumentos que disparan un proyectil por la acción de una carga explosiva u otro medio de impulso a través de un cilindro metálico. Este cilindro metálico viene definido en lo que es en el concepto, lo que conocemos como casquillo. Ahora, casquillo. Casquillo es un recipiente en forma de tubo. Este en forma de tubo es donde va la pólvora. Es el que sujeta fuertemente la bala de su lado abierto. Además de tener la pólvora, es parte de las que reúne de los elementos que componen un cartucho. Este cartucho se divide en tres elementos, lo que viene siendo la boca, cuerpo y culote. Ahora, después de casquillo nos está manejando el concepto, los fenómenos en el momento de disparo. Estos fenómenos en el momento de disparo son los que influyen, que puede ser por ejemplo el aire, el ángulo, la distancia. Estos fenómenos se refiere en cuanto es el hecho que, en el cual es materia la balística. Ahora, si hablamos de la trayectoria, perdón, antes de la trayectoria vienen los proyectiles disparados. Estos proyectiles son cuerpos lanzados al espacio y abandonados de la acción de la gravedad. Cabe mencionar que un proyectil no necesariamente puede ser una bala. Un proyectil puede ser un cuerpo sólido en el cual pueda ser lanzado. Puede ser lanzado al espacio, como dice la definición, puede ser lanzado al espacio. Y pues ya de ahí no necesariamente debe ser una bala, puede ser tal vez alguna piedra, tal vez algún tubo. Eso se le puede considerar como proyectiles disparados. Ahora, estos proyectiles se dividen en... Hay varios tipos de proyectiles, los cuales pueden ser comunes, deportivos, perforantes, incendiarios y trazadores. Estos proyectiles igual se van a distinguir por la forma geométrica. Esta forma geométrica puede ser desde esféricas, cilíndricas, cilindro cónicas, cilindro ojivales, cilindro de punta aguda o cilindro de troncos cónicos. Es lo que comentaba hace un momento, no necesariamente puede ser una bala con punta la que se le va a conocer como un proyectil, puede ser tal vez alguna piedra, puede ser tal vez algo sólido y eso se le puede considerar como un proyectil. Teniendo un poquito más claro lo que es el concepto de balística, vamos a tocar ahora los tipos de balística. De acuerdo a varios autores, manejan tres tipos de balística. Yo en mi exposición estoy manejando 4. Ahorita voy a decir el por qué. Explico el primero. La balística interior. Balística interna, perdón. La balística interna, como su nombre lo dice, es de forma interna. Esto se constituye con el análisis de los fenómenos que se originan en el interior del arma de fuego. Esto al momento del disparo, produciendo marcas y elementos que serán estudiados de laboratorio. Ok, de acuerdo a la balística externa es lo contrario al anterior, su nombre lo está diciendo, de forma externa. Esto se presenta desde que la bala o proyectil abandona la boca del cañón o hasta que dan con el objetivo. Se estudia la trayectoria del proyectil en el aire una vez que ha dejado la boca del cañón del arma hasta el impacto del mismo. Lo mismo, se va a estudiar hasta que da con el objetivo, de forma externa. La tercera la tenemos como comparativa. Esta balística comparativa se aplica al tratamiento físico de los indicios y consiste en la búsqueda, detección y comparación de las particularidades especiales. Estas particularidades especiales que identifican el arma con el respecto de los casquillos, las marcas específicas. En especial es eso, la comparación de si lo que es el casquillo con el arma con la que fue detonada. Les comentaba que tengo en esta exposición una balística más, otro tipo de balística más. Se me hizo importante mencionarlo porque es la balística de efectos. Según a lo que estuve encontrando en varios libros, la balística de efectos es la que estudia los efectos que se producen con contacto del proyectil con uno o varios cuerpos.
segundas trayectorias y trayectos hasta quedar en estado de reposo. Esto se me hizo importante porque lo defino más con lo que es el concepto, toda la trayectoria que lleva del mismo y los efectos que producen. A eso le llamo a mis 4 tipos de balística. Para seguir con la exposición, seguimos ahora con los métodos de balística forense. De acuerdo a mi proyecto, resumo los métodos de balística en 4 que son los más importantes. Es el método de Giarús, el sistema escopométrico, el fotodiagramas y método de Goddard and White. Punto número 1, vamos a explicar lo que es el método de Giarús. Este método consiste en quitarle la camisa al proyectil por medio de un corte Bond o una sierra. Primero se hace un corte en el comienzo de la ojiva y luego en forma longitudinal en el cuerpo. Luego se estira o plancha la camisa. Esto nos lo resume que este método lo que hace es desmantelar el proyectil. Lo abre, lo deja como una plancha, como nos está haciendo mención, plancha la camisa, así. En términos generales lo estira. Para este método se observan las siguientes técnicas, se usan las técnicas de observación y las técnicas de análisis. El segundo método es el sistema escopométrico, en el cual consiste en colocar delante de los proyectiles a estudiar una máquina fotográfica con una adecuada luz de unos 45 grados, de tal forma que ilumine los campos sin producir reflejos o rebotes de luz. Ese sistema nos permite llegar a fondo, tomar una deducción de los proyectiles, por eso nos está diciendo que es una luz de 45 grados. Lo mismo, a este tipo de método yo le pongo la técnica de deducción. Son unas técnicas que más adelante se van a definir en lo que es en esta materia. Tocamos el tercer punto, que es fotodiagramas. Este fotodiagramas consiste en líneas generales, en fotografiar los campos. Lo provechoso de este caso es que la ampliación es más controlada, es decir, que cuando se revela y amplía la primera película tomada, con la misma escala se revelan y amplían las otras películas, una por cada proyectil estudiado. Lo mismo, este fotograma es de gran utilidad, por lo mismo, porque revela toda una película tomada, y ahí es donde se estudia todos los proyectiles. Para este tipo de método se usa la técnica de análisis, el cual valga la redundancia, analiza los proyectiles. Ahora tenemos por último el método de Goddard and White, el cual nos los define que es un comparador balístico que trata de un sistema de gran utilidad y todavía es considerado como uno de los más importantes. Tiene una pantalla de televisión para permitir la observación simultánea para varias personas. Tiene las platinas recambiables para redactar también pelos, telas, papel, etcétera. Volviendo a lo mismo, en este método se ocupa la técnica de analogía, la cual es el cotejo de cuál hace la comparación balística. Con esto vienen siendo los 4 métodos de balística forense. A continuación voy a presentar lo que son técnicas de balística forense. Técnicas de balística forense. En cuestión de técnicas de esta disciplina existe una infinidad. Voy a resumir las más importantes. En primer punto tenemos la determinación del calibre y marcas de armas empleadas. Otro puede ser los estudios balísticos comparativos. Tercero, cotejo de proyectiles. El cuarto, cotejo de vainillas. Quinto, sistema integrado de identificación balística. Sexto, análisis de residuos de disparos en prendas. Séptimo, estudio de heridas y trayectorias en el cuerpo humano a partir del protocolo de necropsia. El que sigue, estudio para revelado de números seriales en armas de fuego. Uno más es el residuos de disparo en armas de fuego. El estudio balístico de efectos, heridas y trayectorias en cuerpo humano. Por último, la aplicación del reactivo químico. Resumiendo estas técnicas, como lo mencionamos anteriormente en lo que son los métodos, las técnicas, al igual que todas las disciplinas auxiliares de la criminalística, en primer punto tenemos la observación. Ya de ahí todas parten de observación. Ya después en lo que es balística igual tenemos lo que es la determinación, el cotejo, la identificación, el análisis, la comparación,
En términos generales son las más completas, son las más aplicables. Con esto doy por terminado el tema de balística para seguir con el tema posterior. Siguiente tema a exponer, documentoscopía. Eh, documentosco- du- Documentoscopía actualmente es conocida igual como documentología. Para poder comprender un poquito más esta disciplina auxiliar de la criminalística, vamos a manejar lo que es un concepto. Es una disciplina auxiliar de las investigaciones de la naturaleza judicial, puesto que se encarga de investigar la autenticidad de documentos. Además, también se preocupa de identificar la autenticidad de documentos, el o los autores de un hecho delictivo, o siempre que se produzca una acción fraudulenta. La documentoscopía ha adquirido una mayor importancia hasta el momento en el que se ha considerado que el análisis de documentos debe constituir una disciplina científica que debe tener a su disposición los medios necesarios para poder llevarse a cabo y que debe actualizarse continuamente debido a los avances científicos y tecnológicos. Cabe mencionar que no tan solo la documentoscopía lo podemos ver en la criminalística, lo podemos ver en no en cualquier rama, pero en otras ramas del derecho, por ejemplo en el derecho mercantil, en el derecho, la criminalística va con el derecho penal, pero no va necesariamente con lo casado con lo puro, con la pura criminalística, se puede variar en otra situación, por eso es de ahí tanto la importancia de esta disciplina. Ahora, existen cuatro requisitos de elementos de estudio de esta disciplina, los cuales los voy a presentar a continuación. El primer requisito es aportar siempre el original, porque una fotocopia no presenta los sistemas de seguridad del documento, los cuales puede ser la marca de agua, las fibrillas, el hilo de seguridad, tintas de seguridad, sistema de impresión, hologramas, código de barras, sellos de seguridad, tintas térmicas y registro de impresión. Recordemos que documentoscopía abarca todos los documentos, puede ser un pagaré, puede ser un billete, puede ser un contrato de compraventa, unas escrituras ante notario que tal vez ahí dan hologramas. Entonces por eso la importancia de presentar el original para los elementos el cual pueda ser estudiado. El segundo requisito lo tenemos que es junto con el material de duda facilitar la respectiva muestra del patrón, especialmente en aquellos casos en que el perito informe previamente que no cuenta con el material de referencia y que por ese motivo es indispensable que la autoridad competente lo solicite a las casas fabricantes cumpliendo de esa manera con el manual de cadena de custodia. Este es el punto número 2, igual que el anterior, pues son importantes facilitar la muestra de patrón. El punto número 3, el requisito número 3 lo tenemos que es tener en cuenta los siguientes principios: originalidad de la muestra de estudio, abundancia, coetenidad, que es la condición a través de la cual dos o más objetos tienen la misma edad, y la similaridad. Todo esto por lo mismo, todo esto nos va a facilitar para que se pueda realizar el estudio pertinente de este documento. Por último tenemos no entregar al perito muestras de patrón que, aunque sean originales, carecen de similaridad en cuanto a formas, diseños, colores y contenido de impresos, figuras, líneas y leyendas. Esto con la finalidad de que se pueda realizar un trabajo mejor y un estudio adecuado a la documentoscopía. A continuación voy a presentar lo que son métodos de esta disciplina auxiliar. Métodos de la documentoscopía. Ok, en esta disciplina existe un método que es el más importante, que es el que voy a desglosar en esta exposición, el cual es el método señalético. Este método fue creado por Alphonse Bertillon. Después de varias compilaciones y estructuras dadas por diferentes autores, se llegó a la conclusión de que es un método científico. Las fases de este método son la observación, la indicación o señalamiento de las características distintivas, la comparación, el juicio de identidad. En términos generales, la metodología viene siendo la misma. Bueno, estas cuatro de observación, indicación, comparación y juicio de identidad son las más sobresalientes para este método, bueno, para los métodos de documentoscopía. Ahora, volviendo un poquito al tema de este método señalético, los instrumentos empleados para este análisis son los que hasta la actualidad ocupan los peritos.
los cuales son los siguientes. Es la lupa de diferentes aumentos con las cuales se efectúan análisis preliminares. Es la lupa así como se alcanza a ver, así como el microscopio, el que está en la imagen. Reglillas y plantillas milimetradas para mediciones. Eso es para efecto lo que comentamos, tal vez para la situación de medición del cotejo, para ver si coincide con un documento original o se está tratando de un hecho delictivo. El tercer instrumento el cual se efectúan los peritos en la actualidad es la estación gráfica. ¿Qué es esto? La estación gráfica. Esta está conformada por equipo de cómputo, escáner y lector de código de barras que se emplea en la fijación de imágenes, elaboración de dictámenes, informes y en la implementación de datos sobre muestras de referencia en la biblioteca virtual. En términos generales es esto, son los 6 instrumentos empleados de este método señalético, el cual fue creado por Alphonse Bertillon y el que en la actualidad lo practican los peritos para poder dar su diagnóstico en base a este tipo de documentación. Así como estamos viendo en la imagen, es la comparación de un pasaporte. Esto exactamente es lo que hace la documentoscopía. El cotejar la información, bueno, el documento, valga la redundancia, para ver si corresponde a si es fraudulento o si tiene la autenticidad que se debe demostrar. A continuación se presentan técnicas de esta misma disciplina. Técnicas de la documentoscopía. A continuación voy a exponer unas disciplinas de las cuales la documentoscopía se apoya para realizar las técnicas de la investigación. Estas disciplinas son las más conocidas, son las que se manejan en la actualidad. La primera es grafopsicología o grafología. Las digo y ahorita las explico. Punto número 1, la que comentamos, la que es grafopsicología o grafología. Punto número 2 tenemos grafocrítica. Punto número 3, diplomática. Punto número 4, grafofisiología. Grafofisiología. Ahí, punto número 5, grafonomía. Punto número 6, grafometría. Ok, tocamos el primero, lo que viene siendo grafopsicología y grafología. Esta disciplina es la que se le otorga al estudio de los grafismos encaminados a establecer aspectos psicológicos del autor de la muestra de la escritura. Volvemos a lo mismo, se encarga del aspecto psicológico del autor y a lo cual se va a ver reflejado en la escritura. Ahora, referente al segundo tema, que es grafocrítica, ese es el término empleado para hacer referencia a los exámenes acerca de la autenticidad o no del documento moderno. Su misma definición nos lo está dando, es el que da la autenticidad de este documento. El número 3 lo tenemos como diplomática. Esta diplomática es la denominación que se da al estudio del grafismo para establecer la autenticidad o no del documento antiguo. A diferencia del otro, se me pasó a mencionar, la grafocrítica es para un documento moderno. La diplomática, a diferencia del otro, es para un documento antiguo. Igual va a consistir en establecer la autenticidad, nada más que uno es del documento moderno y el otro es del documento antiguo. Ahora, tocando el tema de grafofisiología, tiene como finalidad el conocimiento de aspectos fisiológicos del sujeto relacionado con la escritura. Esto va relacionado a la grafofisiología, de que recordemos que la documentología estudia tanto el documento como al individuo o al autor de ese documento. Entonces a eso nos refiere la grafofisiología. Referente a la grafonomía, es la que se ocupa de clasificar y denominar el grafismo y sus partes con arreglo a sus constantes predominantes. Es lo mismo, lo clasifica y lo denomina dependiendo sus partes. Por último tenemos la disciplina de grafometría, la cual es el análisis gráfico que tiene por objeto descubrir los caracteres cuantitativos proporcionales que definen un escrito y que al falselario no puede modificar porque no son aparentes. Lo mismo, está un poquito más claro al que dice que descubre los caracteres cuantitativos al cual define el escrito y no por el falselario.
Ahora, en términos generales, son dos fases perfectamente diferenciadas de las técnicas de la documentoscopía. Como lo comenté en la balística forense y como en todas las disciplinas auxiliares, se va a basar en la observación. La observación y en punto número 2, la comparación. La observación en esta disciplina se trata a través de la que efectúa la valoración del documento del que está haciendo pericia, del objeto y del objeto del documento que está haciendo del documento, de que está haciendo objeto pericia, de manera que se puedan constar las características generales del mismo. La primera observación que se ejecuta es la microscópica, que aunque pueda resultar obvia, arroja desde el primer momento la impresión que para el hombre merece el elemento objeto de examen. Referente a la comparación, es la impresión fundamentada que el especialista ha obtenido a través de la operatoria de la observación para que adquiera la consideración de la categórica y deberá ser avalada, en la generalidad de los casos, por el resultado de la comparación del elemento dubitado con otros fehacientemente auténticos de idéntica clase. A esto nos referimos a las dos técnicas más predominantes, que es la observación y la comparación. Ya de ahí las disciplinas a lo cual se basa la documentación, pues parten de eso, parten de la observación y de la comparación. En cuestión de este tema de documentoscopía, pues en resumen, es eso, es la ciencia la disciplina, perdón, que estudia el documento y el autor de ese mismo documento. En términos generales, eso viene siendo lo que es la documentoscopía, y pues los ejemplos se ven tal cual. El cual puede ser un pagaré, como hace rato se veía en la imagen, se me fue el nombre, no es una identificación, un pasaporte, principalmente, como les comentaba anteriormente, no solamente estudia lo que es la criminalística, no es una rama de la que nomás depende de ello, tiene otras ramas, puede ser la laboral, la mercantil, civil, entre otras ramas del derecho. Por eso la importancia de esta disciplina en la actualidad. A continuación damos por terminado este tema y exponemos el tema siguiente. El siguiente tema a exponer es grafoscopía. Para poder comprender más este tema, vamos a manejarlo primero con un concepto. Es la disciplina que estudia la escritura y las firmas que con el fin de establecer su autenticidad o falsedad, así como el eventual establecimiento del origen gráfico de las mismas. Los alcances de la grafoscopía son autenticidad de las firmas, determinación de origen gráfico y abuso de firma en blanco. Antes de continuar con estos alcances, me gustaría mencionar, bueno, es importante hacer mención que la grafoscopía se desprende de la documentoscopía, la disciplina anterior. Entonces, esta grafoscopía es un poquito más a fondo. Esta grafoscopía, como nos dice su concepto, estudia la escritura y con el fin de establecer su autenticidad o falsedad, así como el establecimiento del origen gráfico de las mismas. Ok, volviendo al tema sobre los alcances de la grafoscopía, son tres los que nos mencionan: la autenticidad de las firmas, la determinación del origen gráfico y el abuso de firma en blanco. Este tema es muy a común, los tres alcances. Vamos a mencionarlos y vamos a entrar un poquito más a detalle para poder concretar esto. La autenticidad de las firmas es cuando se plantea una situación donde existe una firma o una escritura cuestionada. La problemática gira en torno a un arreglo de la firma, o la escritura es auténtica o es una falsificación. Es decir, quien es señalado como autor o el nombre de quien existe la firma o escritura puede trastornarnos dos situaciones. Una es la primera, en la que se niega a ser el autor, o la segunda en la que afirma que sí es el autor, caso que resulta menos común. En esos casos casi siempre lo manejan que no es el autor. Cuando se investiga la autenticidad de una firma o una escritura, el problema se encuentra restringido a una persona, aquella que obligatoriamente debía haberla realizado. Bueno, a común se ve muy esta autenticidad de las firmas. La grafoscopía se desprende de la documentoscopía, como hacía mención. Lo mismo se puede ocupar para otras ramas del derecho, no necesariamente para la criminalística. Ahorita se tocó el tema porque estamos en la materia, pero eso es a lo que se menciona, a eso es a lo que nos referimos con la autenticidad de las firmas. El segundo alcance de esta grafoscopía es la determinación de origen gráfico.
el cual consiste en la investigación del origen gráfico o la autoría gráfica. El estudio no se puede limitar el autor con el nombre de sí mismo que extiende a cualquier escritor, para lo cual se requiere hacer un código de escritura de todo ello con el escrito o la firma cuestionada. En este caso también encontraremos muy probablemente una acción de disimulo de la escritura para hacerla, para ser diferente a la escritura del autor del escrito, o bien trataría de imitar la letra de alguno de sus compañeros para desviar la atención hacia él. Lo mismo aquí nos está diciendo la determinación del origen gráfico. Todo esto con el fin de establecer si efectivamente es el origen de la correcta, porque como nos hacía mención aquí la definición, es una acción de disimulo. Esto lo hacen para parecer diferente a la escritura del autor, del escrito, o bien si se trata de imitar de algún otro autor. En términos generales, así nos referimos a la determinación de origen gráfico. El tercer alcance de la grafoscopía es el abuso de firma en blanco. Este abuso de firma en blanco plantea una dificultad especial y requiere de estudios especiales que habitualmente no se aplican en un documento. El abuso de firma en blanco se refiere en particular a la circunstancia en la que una firma que ya obra estampada en un soporte de cómo puede ser una hoja en blanco o miembro en un documento que se encuentra, incluso es posteriormente empleada para hacer un documento párrafo complementario, documento en el que consigna dichos o actos en los cuales el autor de la firma no está de acuerdo, o los cuales no sigan con conocimiento completo de causa. Este abuso de firma en blanco, su propio nombre nos lo está diciendo. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, un pagaré que se le olvidó ponerle un porcentaje y se lo están ahí aumentando. Ese es el abuso de firma en blanco. Eso es a lo que nos referimos el tercer alcance de la grafoscopía. A continuación voy a tocar dos temas importantes de esta disciplina, el cual viene siendo la división de especialidades de que se estudia el gráfico y los elementos de estudio. En primer punto, división de las especialidades del estudio gráfico. Esta división se divide en dos, la cual es por forma de grafismo y por la finalidad. En forma de grafismo se subdivide en 4 más, la cual viene siendo la caligrafía, que es una escritura bella, bueno, es lo que significa caligrafía. Paleografía, que su significado es una escritura antigua. Taquigrafía o estenografía, que su significado es una escritura rápida. La criptografía significa que es una escritura en clave. Volvemos a lo mismo, estas son las formas del grafismo. Ahora, por su finalidad, existen 5 divisiones, la primera es la grafopsicología o grafología, el cual se refiere al conocimiento psíquico. En segundo tema tenemos la diplomática, lo cual lo definimos como la autenticidad del documento antiguo. El tercer punto, grafofisiología, que el cual viene siendo el conocimiento fisiológico. En cuarto punto tenemos la grafonomía, el cual viene siendo la grafonomía, las denominaciones. Por último, en esta finalidad tenemos la grafotécnica, que según el autor Val del Tierro es la ciencia general en el grafismo. Eso nos referimos a lo que es la grafotécnica. Entonces, resumiendo, la división de estas especialidades es en dos, lo que es por la forma y por la finalidad. Teniendo un poquito más claro lo que es la división, nos vamos a ir a lo que son los elementos de estudio. Estos elementos de estudio son 4 los más esenciales. Son estos elementos de estudio lo que puede ser. El primero puede ser aportar siempre el original del material debitado e indubitado, porque en una fotocopia no se alcanza a distinguir, no presenta las características del gesto gráfico de un manuscrito hecho en original. Esa es la importancia por la cual se debe de aportar siempre el original, al igual que la documentoscopía. Es algo similar a los elementos de la disciplina anterior. Como lo comenté al principio, la grafoscopía se desprende de la documentoscopía, entonces en ese sentido van muy relacionadas. En segundo elemento tenemos el facilitar la abundancia de muestras manuscriptales para poder analizar las constantes o variables del gesto gráfico de una persona.
Nos lo está diciendo, está haciendo claro el elemento, es facilitar la abundancia para poder analizar los gestos gráficos de esta persona a la cual está haciendo materia de estudio. En tercer elemento tenemos el observar. Observar los principios de originalidad, abundancia, cuateidad y similaridad. Como lo mencioné al principio y lo he estado mencionando repetidamente, el observar son los elementos, son las técnicas, son los métodos que se ocupan en estas disciplinas. Es algo base lo cual debe de estar. Por último elemento tenemos el tener en cuenta los requisitos para una buena toma de muestras manuscritales. Estos cuatro elementos, como se hace mención, son elementales para un estudio de esta disciplina, y a lo cual poder dar con el objetivo en fin, y desarrollar una buena investigación. A continuación se van a presentar los métodos de grafoscopía. Seguimos con los métodos de grafoscopía. Al igual que la documentoscopía, este método es el mismo que el que se hizo mención hace un momento, que es el método señalético, el cual fue creado por Alphonse Bertillon, el cual lo comentamos hace rato que es un método científico. En términos generales es lo mismo, pero lo vamos a descifrar para que quede un poquito más claro. Este método tiene las fases, que son las siguientes. Son 4 fases en las cuales se desprende este método, el cual es la observación, la indicación o señalamiento de las características distintivas, la comparación, el juicio de identidad. Esas son las cuatro fases que distinguen a este método. Ahora, es importante el tema, el por qué solamente tocar este método. Simplemente toca este método, primero porque es el más común, y en segundo porque de ahí habla de todo. De ahí todos los peritos de ahí parten para hacer su metodología y sus técnicas para el estudio de esta disciplina, tanto como lo es para métodos. Bueno, en cuestión de métodos es el mismo la documentoscopía que la grafoscopía. En cuestión de técnicas llegan a variar muy poco, pero pues en términos generales, como desprende la grafoscopía de la documentoscopía, en términos generales viene siendo muy similar. Por eso es de que se maneja el mismo método y sus 4 fases. Ahora, lo mismo que comentamos hace rato, el instrumental empleado para este método científico, pues son las lupas de diferentes aumentos con los cuales se efectúan el análisis preliminar. Se alcanza a ver en la imagen del lado derecho, pues la cercanía de esa lupa a la cual nos estamos refiriendo. En la parte de arriba se ve una I y una A, y abajo ya se alcanza a ver un poquito más detallado. Ese tipo de lupa nos referimos. El segundo instrumento que es empleado es la reglilla y plantillas milimetradas para las mediciones. Esto lo podemos ver en la imagen del lado izquierdo, esta reglilla o planilla, que va milimétrica para saber la exactitud de lo que se está estudiando. Y por último tenemos la estación gráfica, la cual es conformada por equipo de cómputo, escáner y lector de código de barras, que se emplea en la fijación de imágenes, elaboración de dictámenes e informes, y en la implementación de datos sobre muestras de referencia en la biblioteca virtual. Esta estación gráfica fue de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la tecnología. Por eso es de que ya no está manejando lo que es un código de barras, y a lo cual la misma definición nos hace mención, que es una referencia de la biblioteca virtual. Para completar un poquito más el tema sobre esto, me gustaría compartir unos signos de falsificación en las firmas y en la escritura. Estos signos pueden variar desde temblores, paradas, remontadas de trazos, precisión uniforme, velocidad uniforme, los cortes, la mala interpretación de los desolvimientos gráficos, los signos de falsificación producidos en la ejecución de la firma, los signos de la falsificación por acondicionamiento de espacios, signos de falsificación de los reflejos gráficos de condicionados. Esos son los signos más conocidos para esta falsificación, ya sea en la firma y en la escritura. En términos generales, perdón, concluyendo lo que es la metodología, los métodos de esta disciplina, pues los comentábamos que hace un rato viene siendo lo que son 4, así lo resumimos. La observación, como lo he estado repitiendo, aplica para todas las ciencias, las disciplinas auxiliares de la criminalística, las cuales se van a tocar en este video.
la indicación o señalamiento de las características distintivas, la comparación, el juicio de identidad y pues como ejemplo igual lo podemos ver tal vez en la imagen que tenemos en el video. Es una firma de la cual están cotejando en la planilla de milimétrica para ver si coincide con la auténtica o se trata de una falsificación. Por último vamos a dar el tema de técnicas de la grafoscopía. Esta técnica de la grafoscopía este, son las más usuales, lo comentábamos al igual que la disciplina, la observación, el análisis, la analogía que viene siendo el cotejo y la deducción. Todas estas se aplican de acuerdo según el objeto a investigarse, pero pues en términos generales las usamos en esas cuatro: la observación, el análisis, el cotejo y la deducción. Repito, reitero en esta situación, todo va dependiendo al objeto a investigar, pero de antemano que se van a tocar esas cuatro técnicas para lograr el estudio son de base. Ya de ahí, ya sea el objeto a investigar, ya se va a desprender tal vez alguna técnica más, pero pues en términos generales así viene siendo lo que son las técnicas de grafoscopía, perdón. Con esto damos por concluido este tema de grafoscopía. A continuación, hablaremos de otras disciplinas auxiliares de la criminalística. Empezaremos por dactiloscopía. Es una ciencia que se propone la identificación de personas físicamente por medio del estudio y clasificación de las imprecisiones o reproducciones físicas de los dibujos formados por las crestas papilares de las yemas de los dedos. La dactiloscopía tiene por objeto el estudio de los dibujos papilares. Estos son los dibujos formados por las crestas papilares y los surcos, que presentan las yemas de los dedos de las manos. Como aplicaciones, encontramos que el perito obtiene buenos resultados, a lo cual los lleva a cabo de las siguientes actividades: tomar imprecisiones positivas, clasificar, ubicar, localizar las fichas dactilares en los archivos, esto es, características de cada uno, identificación de personas vivas o muertas, buscar impresiones en lugar de los hechos latentes, sistemas AFIS, emitir dictámenes, fichas sinalécticas y fichas trilactilares. Ahora hablaré de los tipos de dactilogramas. En estos encontramos los naturales, es aquel que está en la yema de los dedos formados por las crestas papilares de forma natural. Los artificiales, llamadas también huellas positivas, estas huellas se dejan impresas a base de tinta, grasas, aceites, colorantes, sangre, etc. Los invisibles, se dejan accidentalmente en una superficie lisa. Estos se encuentran por la sudoración de la yema de los dedos. Los moldeados, también denominados negativos, y estos se producen a través de los dactilogramas sobre una superficie blanda, como por ejemplo el mastique fresco en la plastilina y arcilla, etc. Ahora hablaremos de las características de los dactilogramas. Estos son la parenidad. Son paredes porque las crestas del dibujo dactilar se forman a través de la sexta semana de vida intrauterina y participan en el crecimiento de las personas hasta su muerte y putrefacción. La inmutabilidad. Se les llama inmutables porque los dibujos dactilares no varían en sus características individuales y porque no les afecta los fenómenos patológicos. La diversidad. Son diversiformes por sin número de dibujos caprichosos que adquieren las crestas papilares y por los puntos característicos que se distribuyen particularmente de los dactilogramas. Los sistemas crestales. Estos se dividen en dos: el sistema basilar y sistema nuclear. El sistema basilar está situado en la base de la yema de los dedos y está formado por un conjunto de crestas papilares. El sistema nuclear se encuentra localizado entre el basilar y el marginal. Existe otro que es el sistema marginal. Este está en la parte superior del dactilograma. Las composiciones de las huellas son las papilares, las crestas, los surcos y los poros. Ahora hablaremos de los tipos fundamentales. Los dactilogramas que se tienen a las tres yemas de los dedos de las manos se circunscriben en cuatro tipos. El primero es el arco. Este se caracteriza por sus crestas, corren a un lado del otro sin regresar sobre la misma. Carecen de delta y núcleo, salvo en los casos de los pseudos deltas. El segundo es la presilla interna. Esta se caracteriza por las crestas que forman su núcleo. Nacen a la izquierda del dactilograma, corren hacia la derecha y dan vuelta. La presilla externa
Se caracteriza porque las crestas que forman su núcleo nacen a la derecha, corren hasta la izquierda, dan vuelta y regresan al mismo lado de partida. Presentan un solo delta que está situado a la izquierda del observador. Y el cuarto, el verticilio. En él se encuentra también el delta. Este tiene dos deltas, uno izquierdo y el otro derecho, del observador. Sus crestas adoptan formas de espirales a la derecha e izquierda del observador. El delta es el nombre de la cuarta letra del alfabeto griego, equivalente a nuestra letra D. Existen dos tipos de deltas. Estos son hundido blanco o abierto, saliente negroso o tripoides. El primero, el hundido blanco o abierto, es un triángulo que es determinado por las limitantes basilar, nuclear, marginal. Los ángulos del triángulo que pueden estar abiertos o cerrados o dividiéndose estos en los siguientes. El segundo, el saliente negroso o tripodes. Este se produce por la unión de las tres directrices. En el centro de la figura triangular pueden ser cortos o largos. Esto es fines, huellas positivas y fichas dactilares. ¿Listo? Ahora hablaremos de los métodos. En él encontramos la revelación y levantamiento del dactilograma. Esto es fotografiado de huellas. Como todo elemento del juicio, es de suma importancia fotografiar las huellas antes de realizar nada que pueda alterar, ya sea levantarlas o transportarlas, la iluminación lateral o ayudar a fotografiar impresiones sobre sustancias plásticas. El otro es el revelado de polvo. Este se impregnará el salino producto de la exudación. Asimismo, el revelado por otros métodos físicos. Esto quiere decir, al hacer incidirle láser sobre la superficie, produce fluorescencia sobre ciertos contenidos en la impresión latente. El otro es el revelado por vaporización. Este se produce a través de una reacción química entre los aceites y los vapores del agua. Asimismo, el revelado por método de la nidrina. Este reacciona con las sustancias proteínas, especialmente los aminoácidos presentes en la transpiración, en la cual se produce una coloración púrpura. Asimismo, el revelado con nitrato de plata. Este procedimiento se refiere a un proceso fotográfico de tal manera que los iones de plata con las sales emanadas de las glándulas forman cloruro de plata. Este último es sensible a la luz, por lo tanto su exposición acelera el revelado. Uno más es el revelado de cianocrilato. Este se produce por vaporización y por ser un elemento alternamente tóxico. Este debe ser ejecutado en campana. Químicamente, este producto es conocido comúnmente como la gotita. La huella así obtenida es blanca y en relieve. Este se utiliza en las segundas, también llamadas como rayas albodáctilos, COS, y son líneas blancas que atraviesan las crestas de los dactilogramas en diferentes regiones. Ahora, los tipos fundamentales de los dactilogramas son la bifurcación, la cortada, el empalme y el encierro. Ahora hablaremos de otra disciplina auxiliar de la criminalística. Esta es la hematología. Es la aplicación criminalística de la morfología, serología y bioquímica de la sangre. Existen dos tipos de mancha: la mancha orgánica, que es la sangre, el semen, la orina, el sudor, las heces, etc. La mancha inorgánica, que son las tintas, los óxidos, el mercurio, etc. Las formas de las manchas de la sangre pueden ser manchas por proyección, esto es gota o salpicadura; mancha por escurrimiento, esto es charco, rebaba o reguero; la mancha por contacto, esto es impresiones de dedos, manos, pies, zapatos, etc. Las manchas por impregnación, esto es inhibición de vestidos, toallas, paños, etc. La mancha por limpiamiento, esto es lavado, enjuague, limpieza con papel o tela de un objeto. En las técnicas utilizadas en la hematología forense, debemos de saber que las técnicas es el rastreo hemático en la práctica forense en muchas ocasiones, ya que aporta a los tribunales elementos de prueba muy importantes, tanto para señalar si una mancha de sangre recogida del lugar de los hechos puede venir de la víctima o del victimario, o indicar con mayor certeza que no hay similitud entre la sangre hallada y de la víctima o del asesor. Esto es, la determinación del grupo sanguíneo en sangre fresca, la determinación del grupo sanguíneo en manchas de sangre seca, la determinación de enzimas y proteínas en manchas de sangre
esto es, las pruebas de ADN. Una técnica de orientación para identificación de la sangre es la técnica de benzidina de Adler. Otra técnica es la técnica de fenolftaleína de Kastler-Mayer. Esta debe ser reducida previamente a fenolftaleína incolora y este reactivo por su letalidad debe ser guardado en refrigeración en un frasco ámbar. Existe otra técnica que es la técnica de leucomelaquila verde. Es una estructura química de esta sustancia, es la fenolftaleína. Ahora bien, existe otra técnica, las técnicas espectroscópicas. Esta permite poner en manifiesto mediante espectros de absorción la presencia de hemoglobina y o de algunos derivados de manchas de sangre. La técnica de luminol, la técnica de confirmación. Estas son los cristales de hemina o de Teichmann. Esta se trata con ácido acético. Se espera inmediatamente de las proteínas y del grupo prostético. Existe la prueba de Takayama. Existe otra técnica más, que es la técnica de determinación del origen de la sangre, así como la técnica de precipitinas de capilar, la técnica de inmunoclorofisis cruzada para identificar sangre humana, la técnica de orientación para determinación de semen y la técnica de la fosfata ácida. Las técnicas de exhibición de la fosfatasa ácida seminal y vaginal con ácido tartárico y la técnica de confirmación. Ahora bien, existen diferentes métodos hematológicos. Ahorita mencionaré algunos de ellos, entre ellos los tres más importantes. Existe el método de Van Den, el método de Hadler, el método de Schwarzenberg, el reactivo de Medellín, el reactivo de Kastler-Mayer, el reactivo de luminol y provocado por la inmunosidad. Ahora daré los métodos más importantes. El método microscópico. Este se basa en la observación de glóbulos rojos y glóbulos blancos. El segundo, el método microcristalográfico. Este consiste en la preparación y observación de cristales obtenidos por acción de ciertos reactivos sobre la hemoglobina de la sangre. Se consideran métodos específicos para el reconocimiento de sangre. Entre estos se halla el método de Teichmann y de Takayama. Existe un tercer método importante, que es el método cromatográfico. Este se basa en la obtención del mismo RFC, característico para su extracto de muestra y un testigo de sangre. Ambas sembradas sobre... Es así que doy por concluido el tema de hematología. Ahora hablaremos de otra disciplina auxiliar de la criminalística, que es la química. Es la rama de la química que se encarga del análisis y clasificación y determinación de aquellos elementos o sustancias que se encontraban en el lugar de los hechos o que pudieron relacionarse con la comisión de un delito. La intervención de la química forense se encuentra en el delito contra la salud, rastreo de drogas, estudios toxicológicos, pruebas en hechos relacionados con disparos, cuando existen indicios hepáticos, análisis comparativos, alteraciones de productos, delitos ambientales, determinación del alcohol o incineraciones. La química forense se basa en la premisa de que cuando dos objetos entran en contacto, habrá un intercambio entre los dos, es decir, cada contacto deja un rastro. A continuación hablaré de algunas explicaciones de la química. En estos encontramos análisis, que son los test de drogas, análisis de muestras de incendios, análisis de pisadas, análisis de vasos de pintura, uso del agua fuerte, ácido nítrico y agua, análisis de residuos de disparo y balas, falsificación de documentos, análisis cualitativos en casos de envenenamiento, búsqueda de huellas dactilares, detección de mancha de sangre, análisis de muestras biológicas, orina, sangre o contenido gástrico y pelo. El papel de las técnicas analíticas. Este es instrumental dentro de las técnicas mencionadas anteriormente, ya que gracias a los avances instrumentales hechos por científicos forenses es posible llegar a los resultados certeros tan necesarios a la hora de defender la metodología y los resultados obtenidos ante la ley. Por esta razón es cada vez más importante contar con instrumentos más sensibles capaces de llegar a los límites de detección más pequeños mediante el uso de cantidades mínimas de muestras y técnicas analíticas acopladas para poder determinar la presencia de sustancias donde un pasado cercano se creía que no existía.